on the code. Ok. Es que el concepto de razón, lo que pasa es que hay una jerga coloquial sobre el concepto de razón, pero no tiene nada que ver con lo que es en el origen. Ya. O sea, lo que pasa es que hoy yo estaba reflexionando que hay una cantidad de palabras que se usan en la lengua coloquial, que en el mundo de la filosofía son procesos de reflexión más que nada. Entonces, eso es lo que complica mucho esta historia con el maestro Hegel, yo creo. Claro. Porque el concepto de razón es un concepto que es muy antiguo en la discusión filosófica, pero es que es una mediación del conocimiento. Entonces, eso no es tener razón o no tener razón. Claro. ¿Sí? Todos tenemos razón, para usar una frase de Gramsci, ¿sí? Como que dice que todos somos intelectuales, ¿ya? Porque Ya. razón es o sea, la idea de razón en Hegel es que es la mediación entre el sujeto y el objeto en el proceso de conocimiento. Ya. Y en eso la fenomenología del espíritu es súper clara, ¿sí? Entonces, y la gran diferencia que hay con el pensamiento de Marx es que para Hegel el concepto de razón es el concepto que media la relación de conocimiento, la relación dialéctica entre sujeto y objeto en el proceso de conocimiento. En cambio, para Marx es el trabajo el que media esa relación. Y por eso se llama materialismo dialéctico y el otro se llama dialéctica secas, ¿sí? Entonces, ese es un tema no menor, porque tiene que ver justamente con un modo, ¡ay, qué bueno! Llegó Saldarriaga. Ya. Entonces, eso es un tema bien relevante, Jaime, porque hay muchos de los conceptos en el texto de Hegel que tienen esa condición. Lo que pasa es que para mí el concepto de Hegel, o sea, que no es solo de Hegel, sino que pertenece a la tradición alemana, porque von Humboldt lo puso antes en el circuito, es, Óscar, al fin nos vemos. Bueno, hay poca luz, pero sí nos vemos. Hola a todos. Hola, Silvana. Óscar. Hola, Jorge. Hola, Jaime. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, espera, te va a encender un poco la luz. Sí, La entonces, ahora sí se lo ve, ahora sí, pues. Entonces, ese es porque el otro concepto que a mí me parece fundamental es el que Hegel lo trabaja y puede producir mucho ruido, es el concepto de Bildung. Ah, ya. Porque Dilthey, y ese es un concepto clave en los argumentos sobre la educación. Porque Bildung es, como dice Dilthey, cuando Dilthey define la pedagogía como disciplina, ¿sí? La pedagogía es la teoría de la formación, es la teoría del Bildung. Entonces, ese concepto de Bildung en castellano no hay una palabra que lo defina así, que sea, digamos, idéntica, ni mucho menos. Entonces, todo el argumento que hace Hegel sobre el Bildung, a mí me parece fundamental para entender los procesos de transmisión cultural de la escuela de una manera distinta. Yo creo que ese para mí es un tema no menor en este caballero, ¿sí? Porque es cierto que él habla de la sociedad civil, él habla de una cantidad de cosas, o sea, pero lo que nos interesa a nosotros es cómo este concepto de Bildung, que ha sido bastante manoseado en general, porque no se sabe muy bien cómo traducir al castellano y tampoco al inglés, ¿eh? O sea, no es un problema del castellano solamente, y al francés tampoco, o sea, porque es un concepto muy entroncado en la cultura alemana y en el desarrollo cultural alemán. Es la Bildung. La Bildung. Ya. Sí. Entonces, la Bildung tiene que ver. Yo no hace mucho escuché en unos seminarios que organizó la Universidad Católica de Perú a una mujer alemana, no me acuerdo qué universidad, pero es que dio una explicación impresionante del concepto de Bildung, porque lo hace sinónimo de cultura.
pero si cuando uno mira el Bildung desde Hegel, yo entendí más lo que ella está entendiendo por cultura además. Porque Hegel vincula el concepto de Bildung con la autoconciencia, que ese es otro concepto, el de la conciencia, que produce mucho ruido también, pues. Porque la conciencia en nuestro cuento cultural está muy ligada a tener conciencia o no tener conciencia, ¿sí? Y también tiene una cosa que ver con la cuestión religiosa y etcétera. Entonces, son conceptos que si uno no puede un poco abstraerlos del lenguaje coloquial, empiezan a producir mucho ruido. ¿Mm? Porque hay que mirarlos allí, en ese contexto de reflexión teórica dura, que nos trae Hegel de la mano, ¿sí? Entonces, porque además yo creo que si uno lo mira a la luz de lo que sucede todos los días, uno puede pensar la educación. Hola, Juan. No se conectó todavía. Uno puede pensar tanto la enseñanza como el pensar en el proceso de formación que se da a través de la enseñanza de una manera diferente. Sobre todo cuando aparece la palabra cultura en el medio. Y a mí me impresionó mucho, y usted, Saldarriaga, que está metido con los franchutes igual que yo, es bien interesante porque el concepto de cultura alemán es distinto al concepto de cultura francés. Y el que nosotros heredamos es el concepto de cultura francés, que tiene que ver con las artes, la literatura, toda esa monserga. Porque ellos, el concepto de cultura alemán es el cultura de civilización en Francia, que es un concepto mucho más amplio. Entonces, todo eso hace, cuando uno lee las traducciones, empieza a hacer un ruido espantoso todo, porque son significados distintos. Entonces uno tiene que ponerse a aclarar desde dónde está hablando. Por ejemplo, es súper interesante porque dice, no, pero la cultura, sí, la cultura, pero en alemán. Porque la cultura en francés no es lo mismo. Y en eso el texto de Norbert Elias es espectacular sobre eso, cuando hace la distinción entre por qué los intelectuales alemanes no tenían que ver con la corte y los intelectuales franceses sí. ¿Por qué? Porque los intelectuales franceses estaban preocupados de la civilización, no de la cultura. La cultura tenía que ver con el arte, el teatro, todo lo que en general se dice que cuando alguien es culto es porque sabe de esas vainas. Entonces hay unas visiones bien distintas, porque si uno mira, cuando uno le dicen, bueno, entonces, ¿cuál es la finalidad del sistema educativo? O sea, ¿para qué mandamos a los chicos a la escuela? ¿Para la cultura o para la civilización? Porque nosotros no hemos sido capaces, ¿sí?, de inventarnos un cuento propio. Entonces, y como heredamos un pedazo de cultura francesa vía los Borbones, terminamos de completar el cuento. Y además es una cultura traducida por los Borbones. O sea, es una versión borbónica de la cultura. Entonces, esas cosas no son menores. Entonces, cuando uno lee a los alemanes, se va por otro mundo. Y se va por un mundo de significaciones muy distinto. Entonces, nosotros hemos sacado el concepto de cultura de la escuela. O sea, la escuela no se ocupa de la cultura. Bueno, se ocupa de la cultura, pero del arte. Los nenes tienen que aprender artes plásticas, tienen que aprender música, tienen que aprender esto para ser cultos. Pero no cultura en el sentido del Bildung, que es tener conciencia de sí. Ni más ni menos. Y por eso Hegel vincula esa conciencia de sí con la sociedad civil y la ética.
Y en ese sentido es que pone, o sea, y de ahí es donde arma su discurso en realidad. Y cuando habla de una ética superior se remite a los griegos. Es que a mí esa cuestión me pareció fascinante. O sea, aquí en este liceo van a aprender a los griegos sí o sí. Porque ese es la ética, el aprendizaje de la lengua, está todo ahí. La cultura clásica es fundamental. O sea, la civilización clásica, porque no es la cultura. Entonces, eso es el enrollo de la lectura, y yo entiendo, Jaime, que a uno le produce un ruido espantoso todo esto, porque necesita meterse adentro de otros cuadraditos de los que habitualmente andan. Claro. Eso es lo que... Y el concepto de razón es un concepto muy poderoso, porque lo vamos a ver. Toda la filosofía alemana está montada sobre la razón. Sí. Porque después los tipos de Frankfurt, ¿de qué hablan? De la razón. Claro. Y eso no es menor en ellos, porque vienen de esa tradición. Y no pasa lo mismo con los otros, con las otras tradiciones culturales, porque son diferentes. Por ejemplo, a mí esto de la civilización francesa, siempre, porque cuando uno ve en Francia, se habla de cultura, se habla de la literatura, del teatro, de la poesía, de la pintura, todo eso es cultura. Pero cuando se habla de los modos de ser franceses, se habla de la civilización francesa. Es una preguntita. Diga, Silvana. El concepto de razón también habría que ponerlo como en relación con vínculos con Alemania o con vínculos con Francia. ¿Habría también unas cosas diferenciables allí o el concepto de razón es más abstracto, digamos, más formalizado que el de cultura? El concepto de razón está mucho más metido adentro de toda la discusión francesa también, porque el maestro Descartes se dedica a eso. Entonces, se dedica a la discusión sobre la razón. O sea, el discurso del método en realidad es eso. ¿Mm? Es un concepto, pero que es un concepto que está metido en el territorio de la filosofía. En los dos lados. ¿Mm? Entonces, cuando Adorno y Horkheimer escriben la crítica a la razón instrumental, están metidos adentro del mundo real y concreto también. Entonces, eso es porque la filosofía no es algo que vuele por el aire. Es algo que pasa cotidianamente, está en nuestras vidas todos los días. Y eso es lo que a veces da mucho trabajo entender. Por ejemplo, en tu caso, Silvana, con tus cuentos, con tus historias maravillosas de la educación artística, eso es francés. Porque la educación, esa es la cultura francesa, de ahí viene. Vía Borbones, nunca se olvide de eso, que nosotros tenemos un intermediario ahí que no es menor, ¿sí? Y como el intermediario es del siglo XVIII, entonces nadie lo mira, pero Borbones son Borbones. Pero en Alemania también, pero, dime, sí. Perdón, en esa línea interesante alemana, la de la estética, con Schiller y toda la de la formación estética. Claro, claro. Pero es que el concepto de cultura alemán es mucho más amplio, por decírtelo de alguna manera, donde cabe todo. Y de todos modos, como que esas cartas sobre la formación estética sí están imbricadas con el concepto de Bildung. Claro. Diferente a una comprensión de pronto de las artes desde la civilización, como usted dice, pues que se recibió de Francia. Así es. Por supuesto que están imbricadas con el concepto de Bildung. Porque la cultura es eso, es el Bildung. O sea, es como un sujeto, como dice Hegel, se hace consciente de sí. Y eso significa que está
que logra entender, puede objetivar el mundo en el que vive. Y todo ese proceso está mediado por la razón, para que ponga la razón en el lugar donde tiene que estar, Jaime. Yeah. Sí. No en el escudo. No en el escudo, exactamente. Es que el escudo chileno dice por la razón o la fuerza, entonces imagínense el concepto de razón que circula en este país. Claro, pues a uno se le confunde mucho el sistema con esas cosas. Hasta ahora creía que el peor era el de Colombia, libertad y orden, pero este está horrible. O la razón o la fuerza. Por la razón o la fuerza. Y alternativa. Sí, claro. Sí. Un momentico que tengo aquí una cosa doméstica. Sí, arregle sus cosas domésticas, tranquila. Entonces, esos son los... Perdón, Araceli, pero estás usando, digamos, razón si te estás diciendo que es similar en francés y en inglés y en alemán. La razón sí. ¿Será? Pero l'esprit de Descartes es más amplio que el concepto de razón, de acuerdo. Que la razón alemana, ¿o no? Sí, claro, de todas maneras. De todas maneras. L'esprit alemán se parece harto al Geist, l'esprit francés se parece harto al Geist alemán. De acuerdo. Entonces, y que además con el Geist alemán hay un lío espantoso también, porque el otro día leí una traducción, me he entretenido harto por eso, porque anduve leyendo textos en distintas, en inglés, en francés, muy poco de mi alemán, pero algo salió para afuera. Entonces, la fenomenología del espíritu, que se tradujo al castellano como fenomenología del espíritu, que en alemán es la fenomenología del Geist, en inglés se traduce por la fenomenología del mind. Y mind de espíritu poco, o sea. ¿Sí? Entonces, los traductores van acomodando unos cuentos que al final la gente que no leemos los originales nos encontramos en un lío más o menos también. Porque hay que empezar a rastrear de dónde vienen las cosas. ¿Sí? Entonces, y tiene razón, o sea, el esprit de Descartes es mucho más amplio que la razón hegeliana. Y yo creo que el esprit de Descartes se parece más a la razón de Kant. O sea, se va corriendo para ese lado, digamos, ¿sí? Pero Hegel la devuelve a su original. Porque el Hegel y el Kant no se llevan muy bien. Entonces tienen algunos problemas de discusiones en algunos significados. Entonces yo creo que, y a mí lo que más me preocupó en realidad, o sea, me produce una cantidad de preguntas, no es que me preocupe en el sentido correcto del significado del término, es, esto nos tiene que llevar a nosotros a poder repensar de alguna manera qué hacemos con la formación de nuestra gente chica y de nuestra gente adolescente. ¿Desde dónde vamos a mirar esa formación? Yo he estado leyendo unos textos maravillosos, yo se los voy a recomendar. Lo que pasa es que he descubierto que tengo un vicio nuevo porque antes yo hacía clic en Amazon y los libros llegaban a mi casa. Ahora hago clic en Amazon y los libros llegan al Kindle. Entonces, y el Kindle no puedo fotocopiarlo. Eso es lo que me preocupa. Pero he descubierto 2 o 3 personajes que me han ayudado a entender muchas cosas, o varias preguntas más bien me han producido. O sea, uno es un señor que tiene un nombre muy raro, que es un profesor. Oiga, Jaime, usted y yo que hemos tenido vínculos con los jesuitas, ¿Ingolstadt sigue siendo una universidad jesuita o no?
Oscar, Ingolstadt ¿sigue siendo una universidad jesuita o no? No, me corchaste, no te sé decir. Pero Ya, te lo googleo en un segundo. porque este señor, que te cuento, que ha escrito unas cosas maravillosas, que tiene un apellido como ruso, pero enseña en la Universidad Católica de Ingolstadt. Y en mis historias de jesuitas de biblioteca, yo encontré bibliotecas jesuitas en Ingolstadt, por eso pregunto. O sea, pero eso era en el siglo XVIII, así que no se preocupe. Entonces, este señor de nombre raro, se lo voy a escribir en el chat, porque tiene un nombre muy raro. Se llama Krasimir Stojanov. El señor Krasimir Stojanov es un hegeliano de tomo y lomo, pero que se dedica también a la discusión sobre el concepto de Bildung en Hegel. Y además ha escrito unos textos, un libro sobre la autoconciencia de Hegel. Entonces me ha ayudado mucho a entender varias cosas. Pero como yo le digo, one click, Kindle, así que no puedo pasárselos, porque es un texto bien, más que interesante. Pero escribe normalmente en la revista de Philosophy of Education. Y yo bajé un paper que creo que se los mandé, que es muy, muy bueno. Y el otro tipo que me impresionó mucho, porque yo había visto algo y lo miré así por encima, es un señor que se llama Gerhard Biesta, que es otro alemán, que es un crítico a lo que él llama aprendificación, como que no me gusta la traducción que hacen al castellano de eso, porque learnification en inglés suena bastante mejor, pero que yo les llamo más bien cómo el aprendimiento sacó de circulación a la enseñanza. Entonces, Biesta hace toda una historia y una recuperación muy interesante, que no solo tiene que ver con las pruebas PISA y con todo eso, sino cómo la psicología distorsiona en su ingreso al sistema, a los procesos de escolarización, digamos, cómo distorsiona el papel del maestro. Y eso a mí me hizo muchos clics, porque además Biesta es otro hegeliano. Entonces, es bien, porque él lo que habla de cómo recuperarla, cómo repensar la enseñanza, viene desde esta idea de la autoconciencia, del Bildung, de este mundo de la cultura, porque yo empezaba a llamarlo cultura gracias a esta señora alemana que escuché el otro día, ¿sí? Que es distinto en pensar en que la escuela tiene que formar a gente para que se pueda entrar al mercado de trabajo. ¿Mm? Y porque además se conecta con mis viejas lecturas de Gramsci, ¿sí? Que es la formación de un hombre culto, pero en el sentido alemán del término, porque en realidad ahora descubrí que tiene que ver con eso. O sea, Gramsci era un gran lector de Hegel, ¿sí? Entonces, y además porque yo encontré una cosa muy simpática, es que el texto de Biesta repite algo que yo encontré, que yo escribí además en el año 83, cuando yo siempre dije que el pedagogo era el que sacaba al muchachito de la casa, de su ambiente natural, y lo ingresaba en la sociedad civil. Lo simpático es que Biesta dice lo mismo, pero como 30 años después. Entonces, porque eso es en realidad el tema, ¿sí? El que los saca a la sociedad civil y a la sociedad de las cosas y de la naturaleza, y etcétera, etcétera. O sea, es que ese es el proceso de la escuela, para hacerlo un personaje autónomo. Entonces, un personaje autónomo autoconsciente. Es que el problema de la autoconciencia es un tema no menor para mi gusto en esta historia hegeliana. Yo me he encontrado que de golpe voy empezando a amarrar unas pitas que tenía por ahí sueltas, unos piolines que tenía por ahí sueltos, y voy empezando haciendo nuditos de cosas que por un lado y por otro había escrito, y que ahora se empiezan a juntar de otra manera.
Entonces, para mí ha sido bien importante todas estas lecturas, pero más que importante. Lo mismo que me pasó con unas lecturas que estoy haciendo para una conversa que tengo mañana con Juan Felipe Garcés sobre la sistematización de las experiencias didácticas, donde va a quedar la escoba, les aviso desde ya. ¿Dónde qué? Donde va a quedar un descalabro, porque voy a hablar de cosas que nadie quiere escuchar, como por ejemplo de un señor que se llama Aristóteles, para hablar de lo que es la experiencia. Entonces, porque eso es complicado. Jorge, diga, tiene toda su... Pues no sé si logré como formular la pregunta. Y creo que es volver a, como a la reflexión sobre la razón. A ver si logré como... Yo entendí que Kant estableció una diferencia entre pensamiento y conocimiento. Sí, claro. Digamos, el conocimiento referido al orden de conocer la realidad a la cual accede la razón. A ver, despacito porque no se me perdió algo por el camino. Siga. Espera, a ver. Siga con su reflexión, porque si no, no me pierdo. ¿Ah? Siga con su pensamiento, porque si no me pierdo. Kant establece, entiendo, una diferencia entre conocimiento y pensamiento. Y un poco de pensamiento, digamos, referido a aquellos, digamos, como, ¿qué diría yo? Fenómenos del ser humano o de la subjetividad que no, a los cuales no puede acceder a través del conocimiento. Supongo yo la idea de Dios, por ejemplo. O lo que hay más allá de la física. Pero que Hegel vuelve y como que recompone la cosa. La pregunta es, bueno, primero si es así, si un poco lo que yo he leído y lo que leí y escuché, digamos, van por esa dirección. Y segundo, si hay esa diferenciación en Kant y si Hegel logra volver a unir pensamiento y conocimiento, ¿cuál es el lugar de la razón? Y hago la pregunta porque es que me llamó mucho la atención. Yo no leí una parte de los documentos. Hay una cierta afirmación sarcástica de Hegel sobre la pedagogía. En términos, él dice algo así, pero es que como estas cosas modernas que se llaman pedagogía, que se imaginan que solo es viajar, que el aprendizaje solo es un viaje y no un detenimiento en los contenidos, lo que Hegel intenta decir es que al mismo tiempo que se viaja, también se conoce, se detiene, es decir, que el proceso de aprendizaje no es solo un viaje, sino que es un viaje, pero también un asunto de los contenidos. Y me daba la impresión de que hay una cierta referencia a establecer una relación entre los contenidos y los conocimientos. Mejor dicho, pensamiento y conocimiento en el marco. Me parece que es una característica que yo creo que Hegel recupera. No se establece como esa disrupción entre pensamiento y conocimiento, o estoy muy perdido. La pregunta es más que relevante porque además Piaget hizo bastantes argumentaciones sobre esos dos conceptos de pensamiento y conocimiento, o sea, porque hay algo que es bastante, que no siempre se mira con cuidado y
Y Piaget es más kantiano más kantiano de lo que mucha gente piensa, ¿sí? Él hace una distinción entre pensamiento y conocimiento. Y él considera que el pensamiento es filogenético. Tiene que ver con la filogénesis que nosotros portamos, ¿sí? Y el pensamiento es ontogenético. El pensamiento es filogenético y el conocimiento es ontogenético. Porque el conocimiento se produce en la relación con el mundo exterior. Más aún, él tiene un trabajo que para mí yo le saqué el sombrero cuando lo dijo, porque él en los inicios de su trabajo dijo que el lenguaje era anterior al pensamiento. Y como 40 años después, en una conferencia maravillosa que da en Boston, dice, no señores, me equivoqué. El lenguaje es posterior al pensamiento. Primero está el pensamiento, por esa condición filogenética que tiene. Nosotros venimos con el alambrado hecho. Es parte de nuestra filogénesis la capacidad de pensar. El poder pensar tiene que ver con las conexiones que tenemos dentro del cerebro, ¿sí? Pero el proceso de conocimiento es un proceso que se da con un factor muy importante, que es el lenguaje, ¿sí? Y que tiene que ver con los vínculos que se tiene con el entorno. Eso por un lado. Y eso es muy kantiano en Piaget, ¿sí? Lo que pasa es que en el caso de Hegel, las dos cosas se combinan. Como que no hay pensamiento sin conocimiento, ni conocimiento sin pensamiento. Pero no hace como la secuenciación que fue kantiana originalmente y piagetiana desde bases empíricas súper poderosas a posteriori, ¿sí? Entonces, el problema para mí está en que y la razón, por eso que la pregunta de Jaime me pareció súper importante, porque la razón no es algo que uno pueda, ¿cómo es que pedir? Que uno pueda medir, cuantificar, o que pueda tener evidencias de que está ahí, ¿sí? Más bien la razón tiene una condición de concepto explicativo, más que un concepto que venga del mundo empírico. Por eso que a mí me hace mucho sentido tu conversación, Saldarriaga, porque el esprit es eso también. El esprit es un gran concepto explicativo, poderoso además, ¿sí? Pero porque hay conceptos que son empíricamente constatables, por decirlo de alguna manera, pero hay conceptos que tienen carácter de explicativos, no más. Y la otra cosa que a mí me parece muy relevante, y esto tiene que ver con mi lectura, estoy muy permeada por el viejo Aristóteles estos días, ¿sí? Que Aristóteles en la introducción a la metafísica, la primera frase es una joya. Dice, todos los hombres conocen. ¡Chanfle! El ser humano conoce por definición. Ya, ok, vamos caminando por ahí. ¿Sí? Entonces, y conocer es un verbo además. Es una acción. Que tampoco es menor el cuento. O sea, el desarrollo del lenguaje tiene que ver con los procesos que nosotros vamos construyendo y ampliando nuestro mundo del entorno. Entonces, las palabras empiezan a tener significados en la medida que esas palabras tienen que ver con lo que se va produciendo todos los días. Y algunas pobres se pierden por el camino y adquieren significados que nada que ver con lo que son. Y a mí por eso me importa mucho esta claridad que no siempre yo encuentro cuando leo textos de qué diablos están hablando cuando hablan de algo. Esa es una de mis grandes preocupaciones. Y eso puede tener que ver, mire, yo siempre digo que como yo tengo un revuelto de formaciones y de culturas metidas adentro mío que bailan como se les da la gana adentro, ¿sí? De tradiciones culturales distintas. Entonces, para mí, esto de encontrar los significados de las palabras es fundamental.
de los conceptos. ¿De dónde sale esta cuestión? ¿Mm? Porque entre las monjas irlandesas, el mundo alemán y el mundo italiano y el mundo francés, yo estoy frita, ¿sí? Que son los mundos por los que yo he pasado en mi formación. Entonces yo no puedo dejar pasar las palabras. O sea, yo en lo que menos he estudiado es en castellano. Entonces, ese es mi problema. ¿Mm? Y ese es lo que menos leo también. Entonces, mi segundo problema. ¿Mm? Y eso produce hartos ruidos. Cuando escribo, por ejemplo, y el bueno de Oscar se tomó el trabajo de revisar mi última escritura, ¿sí? Yo tengo un problema terrible con mi escritura en castellano, porque al final yo no sé si está clara las cosas que yo digo. Tengo un santo marido que de vez en cuando revisa también mi sintaxis porque deja mucho que desear, o sea, pero por eso, porque yo escribí originalmente en inglés. Entonces, y eso tiene que ver con esto del pensamiento y del conocimiento, Jorge. ¿En qué idioma? Mire, un colega de Pato un día hizo una pregunta maravillosa. Y fue la siguiente. ¿En qué idioma usted lee poesía? Pues yo leo poesía en inglés. Yo no leo poesía en castellano. Leo la poesía que me manda Hildamar por el Facebook. Pero yo en general, mi lectura de la poesía no es en castellano. Leo poesía en inglés de primera mano y en francés de segunda. Entonces, ¿cuál es el vínculo que eso significa? Y eso a mí me interesa mucho como maestra de escuela que soy, de cómo cada uno de nosotros, en realidad, no solo yo, cada uno de nosotros, a través de la inmersión en un lenguaje, en unas formas, en unas visiones del mundo, en unos modos, termina uno generando procesos de conocimiento distintos que los otros. Porque esa para mí es una pregunta fundamental, porque tiene que ver de cuánto yo conozco, de cómo los muchachos a los cuales yo enseño piensan y conocen. Son dos aspectos que para mí son fundamentales. Lo último que quería responderte, Jorge, porque me parece muy importante, es que la visión que tiene Hegel de la pedagogía hay que ponerla también en su contexto histórico. Ah, sí, claro. Porque la pedagogía como disciplina empezó a nacer después que von Humboldt escribe su texto sobre el Bildung. No estaba antes como disciplina del conocimiento. La pedagogía no era una palabra que se usara. La pedagogía aparece muy... ¿En Alemania dices, perdón? Sí. El trabajo de von Humboldt es un trabajo clave en términos de poner el concepto de pedagogía, porque en Alemania, Oscar, lo fundamental es la didáctica. La historia que marca el sistema educativo es el concepto, es la didáctica, pero no es la pedagogía. La pedagogía en el sentido que Dilthey la define, de eso estamos hablando. ¿Sí? Entonces, eso es un tema complejo, porque el concepto, la idea de pedagogía, el otro día estaba mirando unas etimologías, aparece bastante tardíamente en los diccionarios, incluso en los diccionarios franceses. Entonces, porque se hablaba antes de enseñanza, y de golpe aparece la pedagogía en el mundo francés. Y en el mundo alemán aparece con el cuento del Bildung. Porque la disciplina que se ocupa del Bildung es la pedagogía. En el mundo alemán. O sea, es la teoría del Bildung.
Entonces, y si el Bildung tiene la cantidad de matices que tiene, de que es el proceso por el cual un sujeto se hace autoconsciente de la cultura a la cual pertenece, Ave María que se nos complica la vida, pues. Porque la pedagogía del lado francés es el arte de enseñar en gran parte, es cómo se define. Porque en el mundo francés no había didáctica hasta los años 70. En cambio, en el mundo alemán sí hay didáctica desde el comienzo. Comenius mediante, Lutero mediante, Calvino mediante, y todos los mediantes que quieran, ¿sí? Es la didáctica la que aparece, no es la pedagogía. Y el lío que nosotros tenemos en América Latina es que depende de los libritos en los que aprendieron nuestros maestros las definiciones que tenemos. Por ejemplo, yo vengo de una formación como maestra marcada por los alemanes y los italianos. Con un poco de DUI, escuela activa, y yo qué sé, y hay los franceses, otros tipos bien importantes, pero los franceses más teóricos, los franceses más, o sea, los franceses que hicieron cosas importantes como Freinet, o sea, unos franceses súper puntudos que nos enseñaron, que me hicieron leer, digamos, ¿ya? Pero yo me eduqué leyendo la pedagogía en sentido estricto sensu alemán. Entonces, se vuelve complicado cuando yo llegué a Colombia y me hablaban de una pedagogía que no tenía nada que ver con la pedagogía que yo entendía como pedagogía. Perdona, ¿es más técnica? Cuando la idea que tú tenías, la idea alemana, es más didáctica, técnica, o era más teórica como formación? La idea de la reflexión de la pedagogía es un discurso teórico poderoso. La pedagogía en mi mundo era la discusión teórica sobre la educación, el proceso de formación. Mi maestra de pedagogía me hizo a mí a leer Adorno, ¿sí? O sea, estoy hablando de los años 60 ya. Y a Horkheimer. Entonces, y a Blonsky, y a Makarenko, y a todo. O sea, eso era mi curso de pedagogía. O sea, era una discusión teórica. Y era también el mundo donde se discutía sobre el derecho a educar, el derecho a la educación, el laicismo en educación. Todo eso era la pedagogía. O sea, es la discusión teórica sobre el cuento. Y del otro lado, unos cursos de didáctica fenomenales. O sea, yo he tenido didáctica durante 5 años. O sea, porque el centro del oficio estaba en la didáctica, no en la pedagogía. La pedagogía era lo que contribuía de alguna manera a que la discusión sobre lo que se enseñaba y lo que se hacía tuviera un marco de referencia razonable. Pero esos son los problemas que hay, que nosotros en América Latina tenemos, porque los otros no tienen esos problemas, porque cada cual tiene su propia tradición y se mueve en su tradición como mejor le gusta, o sea. Entonces, pero nosotros no, porque recibimos de todo. El profe Oscar me hace acordar de ese librito que publicó Andrés Klaus con Alexander Icapié, uno que publicaron como en el 2019 que se llama algo como El campo de la pedagogía en Colombia. Por ahí lo tengo digital. Y cuando abordó la corriente de Mockus, la crítica pues que le hizo fue efectivamente que el grupo de ellos, ¿cómo es que se llama el grupo de ellos, profe? El grupo de Federici. Eso que les dicen los del Federici, cuando hablaban de didáctica, hablaban siempre desde las fronteras de la escuela, alimentaron muchas reflexiones, pero que la didáctica la convirtieron o la abordaban siempre de una manera muy instrumental. Entonces, ¿puedo contar un chisme histórico? Claro. Ya, yo le cuento un chisme histórico. Yo pertenecía al grupo Federici, para que sepa, para empezar, ¿sí? Desde las cosas exóticas que he hecho en Colombia.
O sea, después me independicé porque me gané mis propios proyectos de investigación, pero yo originalmente soy Federici, ¿sí? Y nos reuníamos en la casa del profe Federici, que era un ser humano de una calidad pocas veces vista en el mundo, ¿sí? Él y su mujer, la señora Yole. Entonces un día Antanas llegó y dijo, es que la didáctica es un concepto muy moderno. Entonces, el maestro Federici, que tenía una formación tan italiana como la mía, y generalmente hablábamos en italiano los dos, lo cual era muy entretenido, me mira y me dijo, ¿sabe qué, Araceli? Mejor le contesta a usted, ¿sí? Y yo le dije, mire, ¿sabe qué? La didáctica es una vaina tan moderna, pero de la edad moderna. Porque la didáctica empieza en el siglo XVI, XVII, a fines del siglo XVII y fines del XVI. ¿Cómo? Pues sí. Entre un señor Radke que puso la palabra arriba de la mesa, un señor Comenio que escribió la didáctica magna, usted me dirá cuán moderna es la cuestión. Porque en ese mundo hay mucha ignorancia, Silvana, me da mucha pena decirlo, pero hay que decirlo, ¿sí? En todos los mundos todos somos ignorantes en gran medida. Pero cuando tú tenés una formación de matemático y además estuviste en Francia, la didáctica no existía para él. Como es obvio. Cuando Antanas estuvo en Francia, la didáctica no existía en Francia. Entonces, eso es... Por eso te digo que el chisme era histórico y de primera mano, o sea, es empírico. Total. Porque realmente era muy problemática la conversación en esa mesa. Justamente por eso. Porque veníamos de formaciones completamente distintas. Y aprendimos todos mucho, pero realmente, por ejemplo, Antana nos obligó a leer a Bourdieu y Passerón, ¿sí? La reproducción. Hasta que un día Carlos Augusto Hernández y yo dijimos, se acabó, hasta aquí llegamos, nunca más. Chao. Sí, son cosas que pasan en la historia de la gente. Todos éramos súper buenos amigos y seguimos siendo, pero eso es otra historia. Pero hay una cosa que sí está. Lo que pasa es que también desde el grupo de Hincapié and Company tampoco las cosas están claras. Primero porque el primer lío que yo tengo con el concepto de campo, para partir. Y yo se los he dicho en su cara, así que no tengo ningún problema. Entonces... Sí, yo estuve viendo la conversación que tuvieron en la exposición que hicieron Andrés Claus y Barragán, que usted precisamente ponía en cuestión, profe, el uso de ese concepto pues traído de la física. Pero yo lo mencionaba más porque creo, pues, me da la sensación de que esa idea instrumental de la didáctica que evocaba el profe Oscar es como muy también traída de esos anglosajones. Me da la sensación, pues, no sé, como de Claro. preparar la clase muy técnicamente, pues, con unos momentos, con unos tiempos. A eso era como lo que yo iba. En la crítica que hacían en ese librito al grupo Federici, Andrés Claus, para poder hacer la crítica, desplegó un montón de autores duros de la didáctica en esa línea que usted dice que es teórica, pues, una didáctica como muy, muy pensada, muy, muy densa. Es la didáctica que practican los alemanes, o sea, lo que pasa que producen los alemanes. Lo que pasa es que la didáctica, lo que pasa, Silvana, es que hay conceptos que son muy complicados. Hay un tipo que yo quiero mucho que se llama Hamilton, que es un historiador inglés, escocés o no sé qué cosa, donde él pone cuándo aparecieron las palabras y por qué la palabra didáctica no está en la jerga sajona. La jerga sajona es el currículum. Ese es el concepto clave del mundo sajón. ¿Sí? Y el currículum no solo traído de las patas de Bobbitt y compañía desde inicios del 20, el currículum de Peter Ramus, ¿sí? O sea, desde el siglo XVI. Porque esa es la tradición que hay en Inglaterra. Y con Scaliger y otros viejos que pensaban cosas también, el currículum está ahí porque tiene que ver con el trivium y el quadrivium, o sea, esas cosas, pero de eso no se habla nunca, Silvana, que a mí lo que me da rabia es eso, que dejamos a los maestros con unos
o sea, como las fosas de Atacama de Chile que tienen 6.000 metros para abajo, oscuras y negras, sin conocimiento, ¿sí? Sin tener los repers. ¿Cómo se dice repers en castellano, Oscar? Repers no, referentes. Referentes, ¿sí? Imprescindibles para entender las marcas. quiénes son, quiénes somos. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa. A mí lo que me preocupa, la didáctica no es normativa, primera cuestión. Lo que es normativo es el diseño instruccional, que es otra cosa. El diseño instruccional no es didáctica. Y eso alguna vez hay que decirlo así de frentón. La didáctica no es normativa porque la didáctica es un mundo que se vincula con la epistemología fuertemente. Porque todo proceso de enseñanza gatilla en maestro, en la relación entre maestro y alumno, un proceso de conocimiento. Entonces, lo que está en discusión como marco referencial teórico es la epistemología, no es la psicología. Y eso es lo que está ausente. ¿Por qué? Porque la escuela activa, y eso es muy importante decirlo, es la que introduce la psicología como el gran patrón en el mundo de la enseñanza. Y una psicología que era muy positivista, pues además. Era una psicología funcionalista, súper funcionalista. Entonces, esa psicología, y que además, esa es la otra historia, o sea, esa psicología, Silvana, viene del mundo alemán, porque es una psicología experimental. Viene de Wundt y de los experimentos que hacían con los pobres bichos, ¿sí? Y Pavlov y toda la historia, todo eso alimenta la psicología norteamericana. Entonces, eso no se puede perder. Porque la psicología, uno de sus orgullos es que ellos son una ciencia empírica. Por eso no se llevan bien con Piaget, porque dicen que no es empírico. Entonces, porque hay corrientes distintas dentro de la psicología. Entonces, cuando uno lee los textos de Vallon, por ejemplo, o de Vygotsky, no puede compararlos nunca con los textos de Bandura and Company, digamos. O de Gardner, por ejemplo. Gardner a mí me produce espanto. Porque es una lectura desde un mundo epistemológico distinto de Piaget. Entonces, eso hace una confusión muy grande, porque todas las palabras empiezan a tener significados distintos. Cuando los constructivistas hablan, cuando me dicen a mí que la maravilla que hacen en la sala de clase, lo que hacen en la sala de clase es Dewey. No es más que eso. Es la escuela activa. Los constructivistas no hacen una cosa distinta que la escuela activa del año 10. Y esos son las fosas de Atacama que los maestros tienen y que no les permite poder tener sus propias posturas y posiciones sobre los temas. Si mi idea de todo este cuento de hablar sobre los viejos sabios como Hegel es para que abramos la cabeza y miremos que se puede pensar las cosas de otra manera. Y sobre todo podemos pensarlas por cuenta propia, ¿sí? Que es lo que a mí me tiene como atravesado. El otro día tuvimos una conversación que produjo un gran escándalo en el Facebook con nuestro querido Rafael Reyes. Ah, cuenta el chisme. Sí, entonces, que no, ¿cómo está diciendo eso? Pero sí es cierto lo que decía Rafael, o sea, los maestros repiten una cantidad de palabras que no saben de qué están hablando. Sí, eso es. Aprendizaje situado. A ver, Pero cuénteme, ¿de qué se trata? También lo hacemos. ¿Ah? La ignorancia es nuestra, de los universitarios, de los maestros formadores de maestros, de los que escribimos sobre pedagogía. Sí.
Es brutal. Nosotros apenas estamos empezando a hacer este trabajo que tú señalas, de separar tradiciones, de mostrar historias, de conceptos distintas. Apenas nosotros estamos empezando a desenredar el cuento. Es que ese cuento hay que desenredarlo. Porque el problema en América Latina es que cuando nos juntamos a conversar, la gente que trabajamos en este campo, como dicen ellos, ¿sí? Todo el mundo cree que está hablando de lo mismo y no. Entonces, eso es una cosa complicada, ¿sí? Porque depende de las... O sea, una cosa que yo creo que sería un trabajo maravilloso, pero que nadie nos va a pagar, es construir una historia latinoamericana de las ideas en pedagogía, en educación y en didáctica, y cómo fueron... ¿Una historia de conceptos tipo Koselleck? ¿Cómo? ¿Una historia de conceptos tipo Koselleck? ¿O algo Exacto, así? una cosa así, Oscar. Porque eso nos permitiría entendernos. Un diccionario. Hace rato Una especie de me ha diccionario. sonado la idea de un diccionario de conceptos, histórico de conceptos de pedagogía. Claro, como ese diccionario de pedagogía que tienen los franceses que son espectaculares. El Buisson. Claro, Buisson para empezar y todo lo que después siguieron haciendo la tarea, ¿sí? Chun, 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 escriben. Nosotros no tenemos eso. Por ejemplo, hay un sitio de la Universidad de Stanford que hacen eso con la filosofía. Y es un sitio abierto, no se paga, es gratuito. Y uno se puede meter adentro y siempre encuentra cosas. Está hasta el Peter Ramos en ese sitio. Entonces, en Stanford, o sea, olvídense. Y escrito por gente que sabe mucho, por gente que ha estudiado los temas en serio y tiene unas referencias bibliográficas que uno puede ir a buscar y todo. Entonces, ¿por qué no inventamos una cosa de esa para colgar del internet? Ese es un bellísimo proyecto. ¿Entiendes? O sea, colgar en la internet un diccionario de pedagogía o de cómo se llame, me da lo mismo. Un diccionario de conceptos en educación, lo que sea. ¿Ustedes conocen el proyecto de Iberconceptos de Fernández Sebastián? Los historiadores lo amamos. Fernández Sebastián es el discípulo, es Javier Fernández Sebastián se llama, es el discípulo español de Koselleck. Ah, ya. Y el loco se ha montado un proyecto gigantesco que se llama Iberconceptos. Googleenlo. Se puede descargar el primer tomo del diccionario iberoamericano de conceptos políticos. Por cada país. Ese diccionario es solo 10 conceptos. El diccionario tiene 1800 páginas. Yeah. Son 10 conceptos. Y por cada país latinoamericano un especialista. Son conceptos políticos, entonces. Ciudadanía, pueblo, nación, república, libertad. ¡Qué importantes! Ajá. 10 Por ejemplo, conceptos, en no este más. país que están tratando de discutir una nueva constitución, esos conceptos son esenciales. Yo te lo mando, Por para favor, que lo mándenme la circules referencia. en el grupo. Ajá, ajá. Con metodología koselleckiana. Yo no la conozco mucho. Me gusta más mi Foucault, me parece más fuerte. Y tiene una limitación este proyecto, y es que tanto Koselleck como Fernández Sebastián solo cogen los conceptos políticos de la transición borbónica a la independencia. Ya. Es importante porque es un marco acotado. Claro. Pero al mismo tiempo es limitado, y a mí me gusta más situar los conceptos en los saberes. Me da la impresión de que la historia de los conceptos de Koselleck aísla mucho el vocablo, hace un muy buen trabajo filológico histórico, y los que son más historiadores documentan cosas porque los trabajan sobre los usos que han hecho las gentes en la prensa. Por ejemplo, bueno, voy a saltar de ahí a decir algo sobre, si me permites, un Por poco, supuesto. sin haber hecho la tarea de una buena lectura. Hegel es una materia que le debo a mi formación en filosofía, pero cuando tú dices que la cultura tiene esta diferenciación en Alemania
y en Francia. Y podríamos decir que en España, con esa acotación de que los Borbones lo hicieron, yo no lo veo solamente por como las dos tradiciones diferentes, eso es absolutamente cierto, pero a mí me ha interesado verlo porque me estaba haciendo una pregunta sobre Colombia o sobre América Latina con mi laboratorio de Colombia. Yo siento que la palabra cultura empezó a funcionar en Colombia a comienzos del siglo XX. La tradición que es borbónica del siglo XIX, a ver, primero parte de una idea bien loca de Michel de Certeau, que dice, cultura, es que no sabemos, ya sabes para dónde voy, no sabemos qué es cultura, pero es lo que reemplazó lo que llamábamos antes religión. Exacto. Genial. Es ese tejido vaporoso que rodea los valores, las estéticas, pero los modos de hacer, de vivir. Esa es una primera pista que siempre me abre puertas para la modernidad, para entender esto de la edad moderna, como tú dices, es una maravilla. En el siglo XIX la tradición heredada en educación también, en política y en educación, era formar al hombre moral. Una sociedad de individuos que ya no tenían, al modo ilustrado, tutores, ni pontífices, ni maestros, pues, dogmas. Era una sociedad de individuos que debían decidir por sí mismos, con un gran riesgo para la verdad, porque si cada cual interpretaba las cosas según su propia experiencia, cómo garantizar que una sociedad mantuviera la unidad alrededor de la verdad y la credibilidad, etcétera. El más mayor problema de la edad moderna, ¿no? La formación de los... Y la respuesta en el siglo XIX era la naturaleza moral del hombre y la relación entre lo moral, lo físico y lo mental y lo intelectual, lo llamaban. Intelecto, que es otro término que se nos enreda con la razón. Y entonces, si tú lees los textos y los autores y los pedagogos del siglo XIX, apuntan a formar un sujeto moral y tienes la discusión entre si es la moral católica o una moral laica. En Colombia perdió la laica, en tus países del Cono Sur ganaron las laicas. En los países del Cono Sur no, en el Uruguay. En Uruguay, sí, no, Argentina. Porque nosotros no. Ay, Argentina es un sancocheto. No. De acuerdo, ese es otro tema bien delicioso para dedicarle otro seminario. Y en Colombia, pues brujeando el archivo, el término moral empieza a dejar de ser significativo a fines del siglo XIX. Digamos que el positivismo spenceriano y comtiano lo empiezan a disociar, y cultura como el campo de lucha entre los liberales, los laicos y los religiosos, ya no va a ser el campo de la moral, sino lo que se llama cultura. Y por supuesto es un concepto tan polisémico que es una locura. Es decir, aquí no es porque sea Colombia, es porque se juntan la idea de cultura como la de los valores de la élite pensante, la noción de cultura como modo de ser o civilización, la noción de cultura e incultura, la noción de alta cultura, baja cultura, sí. Y más tarde la noción antropológica en los años 30 de cultura, que es todos tienen cultura, porque la cultura es antropológicamente el modo de ser de esa definición antropológica, pero las culturas se diferencian entre sí, negocian conflictos, significados, sentidos. Y todo esto es un sancocho entre los años 1910 y 1940. Y estoy empeñado en montar un proyecto para mostrar, digamos, esa emergencia de la noción de cultura como el terreno de las nuevas disputas intelectuales y de los nuevos proyectos de educación. Pero por eso me parece
fundamental esto que estás haciendo tú con Hegel, con los franceses, para poder ver la cosa en sus tradiciones culturales, en sus tradiciones intelectuales y las apropiaciones y las recepciones. Sí, sabes que hay una cosa bien interesante en lo que tú dijiste. O sea, Certeau para mí es un tipo que yo le tengo más que respeto, ¿sí? O sea, yo aprendí montañas con él leyendo su libro sobre los místicos, o sea, para mí es un personaje espectacular. Y además porque conocí gente que fue su discípula, o sea, ex jesuitas que fueron discípulos de Certeau, entonces tengo un vínculo muy estrecho con su manera de pensar. Pero Certeau era un lector de alguien que él no cita habitualmente, pero que el Guy Petit-Demange me contó que era un lector fuerte, era un gran lector de Gramsci. Porque leía muchas cosas que no se podían leer. Entonces, en la compañía. Ajá, exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El pensamiento gramsciano, Oscar, es un pensamiento que abre el concepto de cultura. Por ser un buen lector de Hegel. Y porque más que a Marx, Gramsci leía a Hegel, ¿sí? Entonces, cuando Gramsci define qué es cultura, ¿sí? La define como todo aquello que produce el hombre en su relación con la naturaleza y con los otros. Mediada por el trabajo, por supuesto, está agregadito así a la pasadita. ¿Ya? Entonces, ese concepto de cultura a uno le abre un mundo que es el que le abrió a de Certeau para escribir su texto sobre lo cotidiano, ¿ya? Porque tiene unas grandes influencias de don Antonio en ese texto, porque justamente habla de la cultura en ese sentido, de todo aquello que produce el hombre en su relación con la naturaleza y los otros. Es decir, el pensamiento gramsciano, lamentablemente, es un pensamiento que no se conoce mucho, en general, a excepción de los italianos, ¿ya? Y en Francia es un tipo no querido, porque el partido le hizo la cruz, el PC francés, como le hizo la cruz en casi todos los países latinoamericanos. Porque fue el único tipo que le dijo a Lenin, así no se hace. ¿Sí? Entonces, esa disputa, como todos los partidos son prosoviéticos, hizo que Gramsci desapareciera del mapa. Yo tuve el privilegio de tener una profe de historia de la pedagogía en el sentido de mi pedagogía, ¿sí? Gramsciana, pero de tomo y lomo, la Tina Tomasi, y bueno, y los seminarios de Mario Manacorda y los seminarios de Ginsburg. Entonces, eso es un modo de pensar la historia, de pensar la cultura, de pensar una cantidad de cosas que no se encuentra habitualmente en el mundo intelectual latinoamericano. Hay muy pocos que han leído a Gramsci, y los pocos que han leído a Gramsci, hay muchos que ya se fueron para el silo de los intelectuales, para el silito de los intelectuales, lamentablemente. El maestro Martín Barbero. Por ejemplo. Algo de esto, de esas tres nociones de cultura, las empecé a trabajar desde Medios y Mediaciones. El capítulo 2 de Medios y Mediaciones es poderoso. Él sí era un lector de Gramsci. Él sí era un gran lector de Gramsci. Y tu amigo Echeverry. Y mi amigo Echeverry, pero ya no lo lee tanto. Tuve que pegarle un castañazo no hace mucho para decirle, oiga, ¿usted no leía Gramsci? ¿Ahora qué? Después Sila Marten me contó que volvió a sacar los libros, así que estamos por muy buen camino. pero yo creo que no, es que son esas historias de conceptos ausentes, las historias, no los conceptos, y que no permiten abrir espacios de conversación racionales, para usar esta palabra. Y sobre todo unas historias
que unos modos de conversar que creo que son fundamentales, que permitan un cierto distanciamiento y mantener procesos de objetivación de verdad para poder hablar de las cosas, para hablar de los temas que son muy pertinentes a lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, hay vainas que son desde cómo se para un maestro frente a un grupo de 30 muchachitos en adelante. Porque tiene que ver con eso, tiene que ver con la cotidianeidad del hacer. Porque no hay hacer sin pensar. Y no hay hacer sin conocimiento. Entonces, que se crea que el maestro, porque puede formular 4 objetivos y 3 competencias, es maestro, no, estamos muy lejos de ese cuento. O sea, el oficio es otra cosa. Oye, pero nos ibas a contar de la charla con Reyes. La charla con Reyes era esto que tenía que ver con las palabras que le ponen a los maestros en la boca, que los maestros no saben qué quiere decir. Y Reyes tiene un listado así de esas palabras, o sea, están en mi Facebook. Y tiene razón. Porque se inventan cosas y esas cosas se vuelven mitológicas, porque no se pueden discutir, como dice la vieja Heller. Los mitos no se discuten, se asumen. Entonces nosotros no podemos construir ese invento genial que hicimos alguna vez de un maestro como un intelectual orgánico a punta de palabras, sin significado. Y eso es lo que a mí me preocupa. Porque si nosotros alguna vez hicimos algo que valía la pena en el mundo, fue abrir el espacio para que los maestros pudieran apropiarse de las palabras. Pero se volvió a cerrar el espacio y volvieron a aparecer todos los manuales, todas las cuestiones, y a través de medios o de espacios que yo suponía que eran para otras cosas, por decirlo así suavemente, como el IDEP, ya lo dije. Porque el IDEP es uno de los que pasa las palabras. Entonces, eso es súper complicado. No es solo IDEP, los doctorados, los doctorados en educación. Ya dolor de estómago. Entonces, esas vainas no, pues. O sea, Cubillos, ¿estás ahí o no? No, no está. Por ejemplo, yo creo que hay gente que, por ejemplo... Aquí estoy. Por ejemplo, hoy en día, Juan José, el trabajo que ustedes hicieron en la maestría de dar cuenta de lo que hacía el grupo de Ubaté, que es una maravilla de trabajo, y yo se lo hago leer siempre a la gente para que entiendan de qué se trata cuando se habla de grupo de maestros, ¿ya? Ajá. Eso no lo podría hacer en un doctorado hoy porque no tiene palabras. No, por ejemplo, un concepto que se ha trivializado en formación de maestros, en formación de los sujetos, es el concepto de taller. Ah, sí. ¿Sí? Entonces, el taller es una charla que tiene ahí unas ejemplificaciones para que la gente mire y responda. Pero toda esa posibilidad y ese escenario de construcción y de reflexión y de relación con la cotidianidad, a través de preguntas sugerentes que ponen al sujeto a mirarse colectivamente, eso no existe, eso no hay. No hay. ¿Sí? No hay. Incluso escuchándolos ahora, yo me hacía una pregunta, porque como yo no fui formado en una normal, sino en una licenciatura, y mi formación tiene que ver con las ciencias básicas de las ciencias naturales, yo me vine a encontrar con el asunto pedagógico y educativo cuando empezamos a trabajar en el grupo pedagógico de la región de Ubaté, y particularmente lo que pude recoger en los trabajos del CINDE con ustedes, Araceli, y posteriormente las conversaciones que nos enriquecieron del trabajo con el profe Oscar y con el grupo de Historia de la Práctica Pedagógica. Pero de ahí para adelante somos un acantilado de una cantidad de denominaciones que repetimos sin beneficio de inventario, incluso cuando se habla de la reestructuración de las escuelas normales y se plantea
que hay que recurrir a la tradición crítica, la pregunta que se hace es, ¿a qué tradición crítica nos referimos? ¿Sí? Si es una tradición cercana o es una tradición distante, pues porque eso implica acercarse un poco a la génesis de los conceptos, por ejemplo, de la tradición alemana o de la tradición francesa, para no terminar repitiendo lo que en América Latina se nos ha generado, y es que llegan las nociones, ni siquiera los conceptos, sino llegan las nociones de fuera, y uno termina repitiendo y repitiendo y repitiendo, y se parece, yo creo que eso es como la base de eso que Araceli encontró cuando hacía el trabajo de etnografía, de lo que se llama el nominalismo repetitivo. O sea, ese nominalismo repetitivo es una práctica de la cultura no solamente escolar, sino es de la cultura en general, ¿sí? Y es que para uno tener identidad con cierto grupo de intelectuales o con ciertos saberes, uno termina repitiendo, a ver si coincide con eso que están diciendo. La jerga. ¿Sí? Entonces, Mire, eso... yo les voy a contar, hay un texto, el viejo Jean-Paul Sartre escribió la presentación o el prefacio del libro de Fanon de los condenados de la tierra, ¿sí? Y en ese prefacio hay una frase horrorosa pero realista. Dice que cuando en Grecia se dice Partenón, en África solo se escucha Enón. Ponga en lugar de África, América Latina y estamos iguales. Es dura, pero asumámosla. Porque además a mí lo que me preocupa es que tipos... Y es que explicar que Enon es y no. Y no, claro, además, Enón. Entonces, lo que pasa es que en América Latina hubo gente que intentó pensar por cuenta propia y lo hizo, pero nadie lo lee. Como por ejemplo un señor Mariátegui. Nadie lee a Mariátegui. Y Mariátegui es un pensador fundamental, incluida para la educación, porque tiene unos textos sobre educación que son muy relevantes. Pero no, leemos al señor Dussel. Sálvese quien pueda el señor Dussel. Y ahora estamos todos descolonizados. El otro día les mandé no, creo que a ustedes no les llegó, pero ya les puede llegar, un artículo de una mujer que yo le tengo mucho respeto, que es una antropóloga boliviana que se llama Silvia Rivera Cusicanqui. Ah, claro. ¿Ah? Te iba a decir, se juntó el hambre con la necesidad, ¿verdad? Entonces, ya. Que es una crítica furibunda a la descolonización. Y con razón, porque además ella hace un trabajo en Bolivia antropológico que tiene que ver realmente con dar cuenta de lo que pasa, ¿sí? Pero como no cita ni a Quijano, ni a no sé quién, ni a no sé cuánto, entonces no se los publican los trabajos. ¿De qué estamos hablando? Entonces, ese artículo de la Silvia es fantástico. Porque no es políticamente correcta la señora, o sea, entonces... Pero es una antropóloga de tomo y lomo la señora. Pero de tomo y lomo. Entonces, yo creo que hay cosas que tenemos que terminar con estas con estas tonterías que nos envían por todos lados. Además, el señor Miñolo, por ejemplo, él pontifica desde Duke sobre la descolonización. Fantástico. Ni hablemos de otros. Entonces, además, el otro día yo me reía, y hoy para terminar el cuento, porque yo voy a hacer un listado de los libros que se llaman Pedagogía de algo. Porque yo descubrí que si uno pone la palabra pedagogía en la carátula de un libro, el libro se vende. El último que encontré es genial, o sea, se llama Pedagogía del no sé cuánto del aburrido. Pedagogía del aburrido. Entonces, dígame, ¿de qué está hablando? O sea, contrapedagogía del abuso. A ver. Porque Juan Felipe Garcés y yo llevamos un listado de las pedagogías que aparecen. Pues. Yo le sumo unos a ese. Hagamos un listado común, eso es una locura. ¿Por qué? Porque parece que es un buen vendedor de libros la pedagogía. La palabra pedagogía en el título vende.
Entonces vamos a ponernos serios con la cuestión. Entonces cuando uno habla y dice, mire, la pedagogía del oprimido, que yo leí en 1968 cuando fue publicada por la editorial de los protestantes de los luteranos de Montevideo, porque el señor Freire era un pastor, que eso nadie dice tampoco. Yo lo único que encontré en ese texto fue a Dewey, y yo publiqué un artículo diciéndolo. Y además, cuando a mí me hablan de educación popular, para mí la educación popular es la educación de adultos. Aunque los viejos del siglo XIX en mi país chiquitito escribieron un libro maravilloso que se llama La educación del pueblo, pero no tiene nada que ver con la educación popular, porque la educación popular del pueblo es la escuela laica gratuita y obligatoria. La pequeña diferencia. Pero esas diferencias nunca se ponen arriba de la mesa. Entonces celebramos los 100 años de Freire, que hizo sus cosas buenas como todos, pero tampoco mitologicemos al personaje, por favor. Porque a esta altura es un mito. Nada de lo que dije Freire se puede cuestionar. Nada. Porque tiene una banda de gente que a uno lo ponen en el infierno. Entonces, así no se puede construir academia seria. Y entre la descolonización, Freire, la descolonización feminista y no sé qué más, olvídese. Yo ya a esta altura estoy hasta aquí. Y no es porque no sea feminista, yo nací feminista, así que... Sí. Pero ese es otro cuento que a mí me tiene hasta aquí también. Entonces, no, pues. Entonces, a mí esas cosas ya no. Yo a esta altura ya estoy viejita, el año entrante voy a cumplir 80 años, así que... Y no me pienso callar. Le voy a mandar el paper de la Silvia porque es muy bueno. Muy bueno. ¿Se llama cómo? Ay, es que tiene un nombre indígena, Vale. un nombre quechua entre medio. Porque es la teoría del mestizaje, del mestizo. Esa misma. Sí. Se llama Una reflexión sobre las prácticas y el discurso de la decolonización, que es el subtítulo. Pero se llama, y está publicado Filosofía en el South Atlantic Quarterly. A Reflection on the Practices and Discourses of Decolonization. Y se llama Chichinacas Uti... No puedo leer. Yo quechua, no sé. Aymara es no quechua. Es Aymara. Entonces, porque ella es Aymara. Entonces, ella habla del mestizaje, o sea, del valor que tiene el mestizaje. Y de lo relevante que es el mestizaje. Y en nuestros países es un tema más o menos importante, digo yo, no sé. Porque no se trata de que somos todos puros, no, nadie es puro. Aunque yo sea mestiza de gallegos y andaluces, da lo mismo, pero esa es otra historia. Pero en Chile, por ejemplo, hay un estudio maravilloso de hace muchos años del doctor Lipschutz que demostró que todos los chilenos tienen el 47% de sangre indígena. Haciendo un estudio simplemente con los análisis de sangre. Así que ya. Pero si se habla en Mapudungún en la Asamblea Constituyente, eso es feíto, es hacer el show. Entonces, de lado y lado, como está tan dividida la cuestión, se asumen posiciones que la racionalidad se va de vacaciones también. Termina en la fosa de Atacama también. Yo considero que hay dos cosas que se fueron a la fosa de Atacama y parece que es muy difícil sacarlas de vuelta. Son la ética y la razón. Que son las dos cosas que permiten la objetivación, la conciencia de sí, saber quién es uno y para dónde va. El maestro Hegel es una joya, muchachos, léanlo. Yo al principio yo lo miraba siempre porque la primera vez que leí la fenomenología del espíritu casi me saca un ojo, pero bueno, al final logré entender. De esto hace muchos años, pero lo he aprendido a querer más con el tiempo. Y me resulta muy importante
con mis miradas sobre la educación, que es lo que a mí me importa, o sea, sobre todo con la formación de los maestros y de los muchachines de la escuela, porque hay que nos da trabajo. Queridos míos, ha sido un placer. Bueno, lanzo el último término para tu discusión, cultura escolar. ¡Ay, no! Ya. Ese es otro. Aquí había un señor que vendía esa cuestión todos los días. Incluso se lo vendió a los canadienses, cultura escolar, seminario sobre cultura escolar. Simpático el cuento también. Bueno, entonces, dentro de 15 días vamos a leer a un viejo conocido. Pero a la luz de Kant y Hegel, el viejo conocido adquiere otras cuestiones. Se llama don Federico Herbert. Yo creo que hay que echarle una mirada en profundidad al maestro, porque el maestro, por un lado, dice cosas interesantes y por otra, ha sido una plaga de los sistemas educativos latinoamericanos. Porque los alemanes lo trajeron y lo pusieron, pero nadie nunca jamás se preguntó qué estaba diciendo el señor. O sea, hicieron lo que decía Herbert. Entonces, aquí en el Instituto Pedagógico, ¿verdad, Jaime? Herbert era dueño y señor del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Porque como trajeron alemanes para fundarlo, el único pedagogo que vino era un herbartiano, obvio. A fines del siglo XIX, en Alemania solo había herbartianos. Así que trajeron a don Jorge Federico Schneider, que era un herbartiano de tomo y lomo. Entonces, todos los cursos de pedagogía estaban a cargo del señor Schneider. Entonces quedaron todos los maestros de secundario de Chile, porque es para formar licenciados, herbartianos. Y las maestras de primaria, pestalozzianas. Después entró Dewey, pero a medias nomás, no entró mucho en Chile Dewey. Ese es como el panorama. Por eso ese diccionario del que hablamos, Oscar, es fundamental. Fundamental. Y de open access. Todos los maestros tienen derecho a meterse y leer de qué se trata su propia historia. Porque si no, no tiene gracia el cuento. O sea, ¿para qué? ¿Para leernos entre nosotros otra vez? No. Podríamos soñar con que cada uno agarre un concepto y se ponga a trabajarlo. Ah, sería genial esa cuestión. Yo hago el de pedagogía. Bien. Yo me pido el de cultura. Genial. ¿Qué más? ¿Qué más? Se escuchan proposiciones. Ahora que los escucho, es como que yo me imaginaba, es como un atlas, como que uno pudiera ubicar también esas genealogías geográficamente, o sea, que se conecten los... Oh, claro. Claro, de eso se trata, Silvana, justamente de eso. Vamos con a la repartir lectura de ese la propia texto de Araceli Fernández. y con otros autores tengo también unas líneas comparativas donde metí varias versiones de lo que se venía de otros lados. Eso me gustaría verlo como virtual interactivo, yo no sé, porque ahí se nota, digamos, como lo que pasaba más o menos en las tradiciones esas que llamamos francesas, alemanas y anglosajonas, con la tradición también latinoamericana. Entonces podría yo como poner eso más bonito y pasárselos también a ver cómo nos va con eso. Bienvenido. Todo lo que sea para eso es bienvenido. Yo creo que es un proyecto genial. Sobre todo para abrir este espacio de conversación y para que los maestros se enteren. Así estén trabajando en medio del cerro. Hagamos una cosa pequeña al comienzo para probarnos y para ver las dificultades que trae, porque eso se puede volver monstruoso. Te voy a mandar el texto de Fernández Sebastián para que lo circules y vean qué dimensiones puede alcanzar eso. Y también qué límites. Sí, porque además es muy importante que sea un texto. Mire, todos sabemos que los maestros de escuela no leen mucho. Partamos de un principio básico. La realidad es la realidad y es esa. Entonces,
no es un texto como para los filósofos. Es un texto para profes, donde tienen que encontrar cosas muy concretas y claras y donde se establezcan las distinciones. Para que usted al final, mi querido maestro, diga, bueno, entonces yo ¿dónde estoy parado? Porque de eso se trata de que desde ahí se pueda construir un pensamiento propio. Pero para eso hay que saber qué pasó antes. En distintos lugares y cómo esas cosas ¡pum!, aterrizaron. ¿Mm? Yo tengo la teoría de que cuando las cosas salen de Europa, cruzan el Atlántico y se caen algunos pedacitos de la cuestión y llegan por pedacitos distintos aquí. Entonces hay que mirar cuáles son los pedacitos que llegaron y cómo se rearmaron, cómo rearmaron el rompecabezas. Yo creo que eso sería genial. Sería realmente una ayuda a poder cambiar la formación de maestros, carajo. ¿No es cierto, Juan? Sí, así es, porque esto se vuelve fundamental. Habla más fuerte, que no se te escucha bien. Que realmente sí, eso se convierte en fundamental para las escuelas de formación de maestros, porque si no nos queda lo más fácil es seguir en el instrumentalismo que lo hace la tecnología educativa con todo lo que se cuestiona, ¿no? De las guías y de todas esas cosas, claro. Las secuencias didácticas y todas esas cosas. Entonces, hay que superar esas eso. son las palabras de Rafael. Sí. Sí, ahí está. Sí. Sí. Es que yo creo, a Rafael lo podemos contratar para este trabajo también. Claro, yo lo tengo ya en varias filas de proyectos. Claro. Pero es interesante, primero, porque hay un equipo que comparte la perspectiva de para qué y qué sentido va a tener este diccionario. Y segundo, es posible pensar, por ejemplo, 3 conceptos raíz: educación, pedagogía y didáctica. Absolutamente. Ajá. Por ahí partimos. Sí, y a partir de ahí, eso, pues vamos ramificando el árbol hasta donde nos llegue. Claro, porque además de cada uno de esos, Oscar, de cada uno de esos 3 grandes, se pueden ir sacando las patitas. Claro. Y cómo se entretejen entre ellos para llegar al de arriba. Eso sería genial. Y cómo se abrieron, exacto. Y ahí conecto con Silvana la idea de Atlas, de Serres, que es el de las bifurcaciones. En la historia de las ciencias de Serres, con Isabel Stengers, tiene esa idea, ese prólogo de que las disciplinas se van bifurcando, se van abriendo. Bueno, cosas de esas podemos hablar delicioso. Es que eso es lo interesante, porque el mundo de las disciplinas tienen esa virtud que cuando encuentran un problema que ellos solos no pueden resolver, se juntan con otra disciplina y al final terminan en medio de estos trabajos de indagación, de discusión, ¿verdad?, armando otra disciplina. Entonces, ese proceso para mí siempre es espectacular. Yo lo vi cómo creció, cómo nació la sociolingüística, ¿sí? Porque no es ni sociología ni lingüística. Porque había algunos temas de los procesos del lenguaje, de constitución del lenguaje, etcétera, etcétera, que no podían resolver ninguno de las dos por sí solas. Entonces apareció una nueva disciplina que se llama sociolingüística. Bienvenida sea, pues. Chapo. Pero yo creo que eso pasa con muchas de las disciplinas. Y que no se ve cuando se producen estas interacciones que son muy poderosas, porque contribuyen notablemente al desarrollo del conocimiento. O sea, eso me parece, y por eso que me parece súper bueno empezar por los grandes y hacer los arbolitos para volver a juntar. De ida y vuelta. No, tenemos una tarea genial. ¿No es cierto? Uy, qué susto, sí, pero no estaba en mis planes, pero me gusta. Ya me arrepentí de haber vuelto. ¿Cómo? ¿Por qué te vamos a poner a trabajar?
Usted tiene que terminar su tesis doctoral. Hacía meses que no venía y volví, ya hay tarea, pero es muy chévere, pues es una cosa que he estado haciendo y simplemente se las voy a compartir porque Además, ustedes usted puede tienen ayudar más harto en bagaje. eso. Ya tiene entrenamiento para empezar a hacer las relaciones. Genial. Genial. Y usted, Oscar, quedó... no, la Silvana subió un iberconcepto.net. Ese es el que dice... Sí, ahí está el sitio. Ok, perfecto. Perfecto. Yo Bueno, no, queridos. no he visto el chat. Listo. Bueno, gracias. Échenle un ojo a ese, sí. Muy bien. Entonces, dentro de 15 días, Herbert. Vale. Ok. Voy a ver si Muchísimas junto a gracias. Herbert con algún otro, porque creo que va a haber que juntarlo. Conversación tan amena, qué rico. Esto, a mí Sí, lo muy que me bien. gusta es que esto es como charla de boliche. Pues ahí tiene su roncito el doctor Pues yo me Ramírez. tomé una cerveza. Una cerveza. Genial. Ya te pillamos. Oiga, Saldarriaga, usted y yo tenemos una conversación pendiente, ¿eh? Como varias. Desde la revisión que hizo del trabajo que le mandé. Ajá. Ahí la tenemos con Reyes porque es interesante. En principio no nos sonó mucho lo de volver al concepto de identidad del maestro. Entonces puede ser interesante discutir por qué sí o por qué no. Claro, porque a mí lo que me preocupa es la historicidad de esa identidad. ¿Y por qué se llama identidad? Esos son mis problemas fundamentales. Y por eso más bien yo me dediqué a la constitución de la historicidad de esa cuestión. Identidad con historicidad, sí me suena. Por eso es que... Con historicidad, sí. Con historicidad, si no, no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Yo escribí otro trabajo que se llama Identidad o Tradición, entre signos de interrogación. Porque también ese es otro concepto que ahí anda circulando que hay que mirarlo también. Pero el de ahora no, porque era una charla que yo había dado, es una tarea espantosa la que me tocó hacer. O sea, me transcribieron una charla mía para que yo lo transformara en artículo. Parece fácil, pero... No. Le cuento que cuando se lo ofrezcan diga no. Porque entre buscar las referencias para poner a pie de página, buscar las citas que corresponden, porque uno habla ad libitum, entonces se acuerda de algunas de las cosas, entonces hay que buscar las referencias, ya, ¿ok? Entonces, mucha vaina toda junta, y yo creo que... Pero valió la pena porque me permitió revisar algunas cosas que tenía ahí en el tintero. Y volver a leer a la vieja Heller hace mucho bien. La teoría de la historia es un texto espectacular. Espectacular. Bueno, queridos, nos vemos en 15 días. Muchas gracias. ¿Qué subiste, Silvana, aquí? Sí, bueno, antes de que nos vayamos, es que este texto, por ejemplo, es como inquietante al respecto. Se llama Configuración epistémica de la pedagogía, tendencias que han proliferado en la historia de la educación, y lo hizo un profesor, Alexander Ortiz Ocaña, de la Universidad del Magdalena. He leído un par de artículos de él y eso es llenísimo de bibliografía, y tiene pues otra forma de agrupación diferente a las atadas a Francia, Alemania y anglosajones, más desde la concepción epistemológica. Entonces es como interesante pues compartirlo a partir de lo que se acabó de conversar, ¿cierto? De ese posible proyecto. Como Súper. Genial. Entonces ahí se los paso. Se agradece infinitamente. Muchas gracias. Nos estamos viendo, queridos. A ustedes, que estén bien. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao, buenas noches. Mil gracias. Chao. ¿Dónde se cierra esta vez?